Psicólogos, ¿qué les hizo darse cuenta de que estaban tratando con un psicópata? En realidad, comencé mi carrera en psicología forense, pero decidí dejarla después de que un paciente intentara apuñalarme y otros me agredieran varias veces. Luego comencé a trabajar con niños y adolescentes. Fue allí, trabajando con una niña de 8 años, a la que llamaremos Sarah, donde encontré a la primera persona que marcaría como psicópata. Sarah venía de una familia bastante buena y estaban realmente dedicados a ayudarla a avanzar. Los padres no tenían preocupaciones obvias sobre su propio comportamiento y parecían ser personas bastante equilibradas. Habían pasado por varios terapeutas antes de verme, la mayoría de los cuales parecían tener dificultades con el hecho de que Sarah no mostraba problemas de comportamiento más tradicionales, por ejemplo, no era impulsiva, no perdía la calma y se descontrolaba. En cambio, Sarah era atenta, planificadora y meticulosa. Era un caso típico que lees en los libros de estudio, en el sentido de que tenía un largo historial de mutilación de muñecas Barbie y algunos animales heridos a lo largo de su camino. La parte un poco única de Sarah es que rara vez se metía en problemas por hacer algo porque parecía ser muy buena convenciendo a otros niños, generalmente a los que eran un poco más jóvenes que ella, de hacer cosas. Logré abrir una puerta al hacer algunas pruebas psicológicas con Sarah. Tenía un cuadernillo frente a ella, cosa que cuesta alrededor de $200, que usamos para las pruebas. Sarah procedió a rasgar lentamente una página a la vez mientras me miraba a los ojos. Tengo una cara de póker bastante buena. Ella me preguntó qué iba a hacer al respecto. Le dije nada. Luego ella continuó. Después de un rato, admitió que estaba sorprendida de que no hubiera reaccionado aún. Le dije que no era mi cuadernillo y que solo trabajaba allí. Eso fue lo que hizo que se detuviera. Las siguientes 9 horas que pasé con Sarah continuaron con este tipo de experimentos. La parte más incómoda fue que simplemente me miraba constantemente e intentaba leer mi rostro. Creo que estaba realmente desconcertada por mi falta de expresión. Cuando fue observada con sus padres, hizo exactamente lo mismo. Los servicios de protección infantil ya estaban bien involucrados y todos estaban un poco inseguros sobre qué hacer con esta niña. Estaba, afortunadamente o desafortunadamente, a punto de mudarse al otro lado del país y a una zona densamente boscosa. Recuerdo que su padre, con cierta tristeza, bromeó diciendo al menos los animales allí podrían defenderse. Recuerdo que los padres simplemente parecían asustados. Alrededor de 6 meses después de que se mudaron, ocurrió uno de los peores incendios en la historia de la zona que involucró pueblos enteros. Siempre me he preguntado si fue Sarah o una coincidencia. Soy consejero de salud mental en una institución residencial para adolescentes y siempre me encantan estas preguntas, así que leo muchas de las respuestas. Fue entonces cuando me di cuenta de que creo que actualmente estoy trabajando con un psicópata, a quien de hecho veré en unas 4 horas. Lo que más he averiguado sobre él es que tiene cargos por quitarle la vida a personas, ha sido físicamente agresivo con 2 chicas y ha estado entrando y saliendo de pandillas desde los 12 años. Su historial de violencia no parece afectarlo mucho, pero también está en el proceso de un programa residencial de 6 a 9 meses que usualmente dura más de un año, así que está apenas a 1/3 del programa, pero una parte de mí siente que estoy esperando un nivel de remordimiento que nunca va a mostrar. Él está obligado por la corte, obviamente, y parece estar progresando bien. Ha estado allí por unos 3 meses y recientemente comencé a trabajar con él después de que su último consejero se fue. Ella era una pasante, no se fue por él. Al hablar con él, tuve la sensación de que no estaba necesariamente arrepentido y de hecho expresó un deseo de volver a la pandilla para ganar suficiente dinero y mudarse a su propio lugar. Dijo que sabía que lo que hizo estaba mal y que quería una vida diferente para él y que conseguir un lugar era solo un plan de respaldo. Sin embargo, solo me dijo esto después de que abordé el tema de por qué no era una buena idea, y parecía estar de acuerdo en lo que dije. Ha tenido un historial de problemas con algunos de los otros chicos en la residencia, pero eso no es nuevo ni único en lugares como este. Cuando me asignaron su caso, estaba decidido a ayudarlo a seguir el camino correcto, como todos nosotros en este campo. Pero una parte de mí piensa que me está complaciendo porque sabe que no lo conozco tan bien. He estudiado psicología y psicopatía durante un tiempo y creo que pude haber estado cegado a esta posibilidad porque parece ser un buen chico, y es solo eso, un chico. No muestra indiferencia insensible, ni rastro de malicia, parece que solo hizo lo que tenía que hacer. Lo cual es algo que muchos niños que crecen en áreas muy empobrecidas casi son enseñados a hacer. Pero al leer la pregunta de OP, él vino a mi mente de inmediato. Soy estudiante de psicología en formación, así que no tengo personas específicas de la vida real, pero sí tengo un caso que analizamos con fines de investigación que fue bastante estremecedor. Un chico de 17 años fue condenado por incendio premeditado y quitarle la vida a 2 personas por provocar un incendio en una casa. Las víctimas dentro eran sus padres, que estaban en el 2.º piso.
Él había iniciado el fuego en la sala de estar en la planta baja y se aseguró de llenar de gasolina las puertas delantera y trasera antes de salir por una ventana. Cuando fue detenido, no mostró absolutamente ninguna emoción, excepto un desprecio por el sonido de la radio en el coche de policía. Aparte de eso, mantuvo una conversación normal sobre chicas y videojuegos, como si no acabara de hacer ese horrible acto contra sus padres. Cuando fue interrogado, explicó con detalle que había estado sifoneando lentamente gasolina de los coches de sus padres durante unos meses. No tenía trabajo ni su propio coche, por lo que no tenía otro método para adquirirla sin levantar sospechas. Sus padres no notaron las pérdidas sutiles de gasolina en sus coches y continuaron con su vida normalmente. Declaró que cometió el incendio como si estuviera preparando el desayuno. La actitud casual de sus palabras fue descrita como perturbadora e inquietante. Al final del interrogatorio, preguntó si los restos de sus padres podrían verse, porque quería saber cuál fue el resultado final que provocó el incendio sobre ellos. Son cosas bastante perturbadoras en este mundo. Esta pregunta es interesante, así que pensé en contribuir. No soy psicólogo, soy criminólogo. Obviamente no es lo mismo y nunca he estado en una situación clínica, pero podrían interesarte algunas experiencias relacionadas. Noten aquí que voy a ser muy cuidadoso con mi lenguaje para mantener la integridad profesional. He visitado un par de prisiones por motivos académicos y laborales. Estas no son realmente tan interesantes, porque sabía por qué estaban allí las personas y no me sorprendía que algunos de ellos fueran psicópatas. Pero esas serían mis primeras experiencias. Sin embargo, mi área de experiencia profesional y académica es la victimización infantil. Muy ocasionalmente he visto psicópatas en proceso de desarrollo, por así decirlo. Víctimas que han sido tan terriblemente victimizadas y descuidadas que puedes verlas encaminándose hacia el camino de un abusador u otro tipo de criminal. No era mi responsabilidad intervenir, y no tengo experiencia en esa área, pero conocer las historias de los casos era triste de observar. He hablado con algunos policías, trabajadores sociales y demás sobre algunos de ellos. Es como ver un gran árbol cayendo en cámara lenta, sabes que se va a estrellar contra el suelo, pero no hay mucho que puedas hacer al respecto. He conocido, dentro de un marco profesional, al pariente de un asesino en serie que también fue sospechoso. Salí de esa reunión sabiendo con certeza que esa persona fue la mano que guiaba los crímenes del asesino en serie. La policía también estaba bastante segura, pero simplemente no había pruebas. Ambos están ahora fallecidos, y francamente, no voy a derramar ninguna lágrima por ellos. Definitivamente hubo abuso familiar también. He encontrado algunas personas, un número muy pequeño, que eran psicópatas y bastante inteligentes. Esto fue trabajando en mi campo. Una de estas personas indicó que eran abusivos con los animales en lugar de, o para prepararse para, los niños. No voy a repetirlo, pero lo que dijeron es algo que me persigue hasta el día de hoy y no he podido repetir ni a mis amigos más cercanos ni a mi psicólogo. Otra de estas personas logró escapar de la justicia. Era una persona muy inteligente. No fue culpa de las autoridades. La investigación fue excelente, la fiscalía fue genial, todo estaba alineado y se logró mucha justicia. Sin embargo, esa persona quedó libre por ser muy inteligente. Fue responsable de delitos muy graves y definitivamente sería clasificado como psicópata. Por último, conocí a un amigo de una persona que solía estar en mi círculo social y que también fue víctima en su infancia. Tengo la sospecha, sin ninguna evidencia sólida, de que ha cometido delitos graves. Tiene un trabajo profesional y es muy exitoso en la vida. Desde el punto de vista de alguien que no puede diagnosticar la psicopatía y no los estaba tratando ni analizando, pero que ha estudiado sobre ello, diría que carecen de empatía o conciencia real. Muchas de sus emociones, pero no todas, me parecían un acto simulado y consciente. El abuso y la negligencia durante la infancia parecen ser un hilo muy común en muchos delincuentes y psicópatas. Dicho esto, me atrevería a decir que hay algunos que simplemente nacen mal de la cabeza, pero personalmente no he encontrado ninguno de ese tipo. Terminaré este post, que ya es demasiado largo, con una advertencia para todos los que lean. Es muy fácil horrorizarnos con las acciones de los psicópatas y delincuentes. Es fácil sentirse fascinado por su psicología, pero estas son personas, igual que nosotros. No hay monstruos malvados viviendo bajo puentes o en bosques, solo somos nosotros. Somos responsables del mal de los psicópatas como sociedad, como comunidades y naciones. Creamos las condiciones para el crimen y el mal. Somos los monstruos y creamos a los monstruos. Como dijo Oscar Wilde, cada uno de nosotros es su propio demonio y hacemos de este mundo nuestro infierno. No soy psicólogo, pero soy consejero. Un cliente me contaba de una discusión que había tenido con su pareja. Un derrame accidental de agua sobre algunos aparatos electrónicos, algo que sinceramente le podría pasar a cualquiera.
Con la misma calma con la que alguien describiría, no sé, cambiar de canal, comenzó a decir cómo había acorralado a su pareja contra la pared e intentado apretar sus manos sobre su cuello, sin emoción, sin cambio de tono, como si fuera algo normal. En ese momento yo era un aprendiz y no estaba calificado para tratar casos de violencia doméstica. No hace falta decir que transferí al cliente a otro terapeuta. Sin embargo, no me permitieron terminar la sesión y tuve que quedarme con él durante unos 20 minutos más. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Me sentí como un pequeño animal presa atrapado en la habitación con un depredador. Simplemente no le importaba. Sin embargo, si lo conocieras, pensarías que era un tipo normal, exitoso o un tipo promedio. Estoy 99% seguro de que era un sociópata, porque seguía tratando de obtener ciertas reacciones de mí, cambiaba sus tácticas, intentaba encantarme, y cuando no respondía se irritaba de una manera extraña y fría. Nunca he tenido un cliente así antes ni después. Soy psicólogo, pero en ese entonces trabajaba en psicología educativa. Hace años, una joven, en sus primeros años de universidad, vino a mi consulta. Tenía una hermana pequeña, de 7 años, que no podía ni siquiera hacer las cosas básicas que se aprenden en preescolar, por lo que ninguna escuela primaria quería aceptarla hasta que tuviera una evaluación profesional. La hermana mayor se quejaba de que básicamente hacía todo por su hermana pequeña porque su madre apenas les prestaba atención. Describía a su madre como una persona mala que no se preocupaba por ninguna de las dos hijas y a un padre distante que no mostraba ningún apoyo emocional. Ella se mostraba a sí misma como una hermana mayor responsable, sacrificándose para cuidar de su hermana pequeña. Acepté evaluar a la niña, esperando encontrar alguna discapacidad de aprendizaje, pero en el primer momento en que la vi, pude decir que tenía alguna discapacidad intelectual, probablemente causada al nacer. La pobre niña tenía la edad mental de una niña de 3 años, pero la familia estaba en completa negación, culpando a las escuelas y a la madre negligente. Esto se pone retorcido ahora. En sesiones posteriores confronté a la hermana mayor y ella se derrumbó y comenzó a decirme que su madre intentó interrumpir el embarazo de su hermana tomando unas pastillas, pero no funcionó. El padre no quería más hijos y la madre no quería enfadarlo. En este punto solo había tenido contacto con la hermana mayor, así que pedí una reunión con los padres, esperando encontrarme con un padre muy estricto, tal vez con algún historial de violencia. Grande fue mi sorpresa cuando ambos, la madre y el padre, parecían ser padres normales. Lo único que no encajaba era que confirmaron la historia de su hija, diciendo que la madre intentó no tener un bebé, pero no mostraban signos de arrepentimiento ni trauma psicológico. Ambos padres se mostraban como lo opuesto a la descripción de su primera hija. En otras palabras, no parecían ni distantes ni negligentes. Alguien estaba mintiendo. Un par de sesiones después, finalmente di con la verdadera historia. La hermana mayor era la verdadera madre de la niña pequeña. Quedó embarazada cuando era muy joven e intentó, sin éxito, interrumpir su embarazo tomando pastillas. Los padres, avergonzados, la escondieron hasta que nació el bebé, y luego la madre tomó a su propia nieta como su hija para evitar comentarios críticos y se mudaron a otra ciudad. Toda la familia formaba parte de la mentira, negando que algo estuviera mal con la niña y que necesitaba atención y cuidados especiales. Lo más perturbador para mí fue que la hermana mayor era realmente cruel con su madre solo para sostener una mentira pública mientras dañaba el desarrollo de la niña. Soy profesor, no psicólogo. Tenía un alumno en tercer grado, de unos 8 años. Se transfirió de otra escuela. Era muy callado, se mantenía apartado y no hablaba con nadie. Tenía un IEP, plan de educación especial. No recuerdo para qué. Un día, mientras estaba de espaldas, escribiendo en la pizarra, de repente escuché un grito. Me di la vuelta y un estudiante tenía un lápiz clavado en la mano. Inmediatamente pregunté qué había pasado. Todos los estudiantes dijeron que M lo había hecho. No sabía por qué o qué lo había desencadenado para hacerlo. Cuando me dirigí hacia M, estaba sentado tranquilamente en su escritorio como si nada hubiera pasado. Estaba en shock porque no podía entender por qué haría algo así. Decidí entonces revisar su carpeta que venía de su otra escuela. Encontré una nota anecdótica de su maestra anterior. En las notas, ella explicaba cómo M le había hecho lo mismo a otro niño en la barbilla con un lápiz. Me quedé boquiabierto e inmediatamente escribí una carta a mi director pidiendo que M fuera removido de mi clase por la seguridad de mis otros estudiantes y la mía. Antes de que esto pudiera suceder, tuvimos que reunirnos con sus padres. El día de la reunión llegó, la madre estaba presente y también su hermana pequeña. Le explicamos lo que había sucedido. Ella nos explica que él no ha sido el mismo desde que el padre los dejó. La madre también dijo que ya estaban viendo a un psicólogo como familia. Me sentí fatal. Hacia el final de la reunión, noté que la hermana tenía cicatrices de quemaduras en las manos y los brazos. Le pregunté a la madre qué había pasado. Ella me dijo que M usó alcohol y le prendió fuego.
Eso fue suficiente para mí. Sabía que no podía y no debía tenerlo en mi salón de clases. Me aseguré de que lo sacaran de inmediato. Fue referido a otra escuela u hospital para niños con trastornos mentales. Nunca volví a ver a M. Hasta el día de hoy, todavía pienso en él y me pregunto qué fue de ese chico. Esto fue hace unos 16 años. Si lo vieras, nunca pensarías que este niño era capaz de cosas tan horribles. No soy psicólogo, mi esposa lo es. Anteriormente le hice una pregunta de este tipo. Ella dice que a menudo los psicópatas y sociópatas encajan con el resto de la población, logran ocultar su comportamiento extraño y lo reemplazan temporalmente con un comportamiento considerado normal. Me dio algunos ejemplos: Ted Bundy, Richard Ramirez, el acosador nocturno, y John Wayne Gacy, solo por mencionar algunos. Aunque estos hombres eran un poco raros en su infancia, rápidamente entendieron que para encajar debían cambiar radicalmente su comportamiento para pasar desapercibidos. Gacy incluso logró casarse y tener hijos. Así que, en la experiencia personal de mi esposa, a veces es muy difícil identificar a un psicópata, ya que tienden a saber qué respuestas los calificarán como normales. Pero ella dice que algunos rasgos reveladores son la alegría abrumadora al contar historias, la aversión a los recuerdos tristes y la dificultad en general para entender los sentimientos de otras personas. Carecen de empatía. Pero incluso entonces, estos no son rasgos exclusivos de los psicópatas. Recuerdo a un residente con el que trabajé cuando tenía uno de los puestos de ordenanza durante el turno de la tarde en una institución para niños y adolescentes con necesidades especiales y condiciones de salud mental, cerca de Chicago. Este residente era un joven de unos 20 años con el que había trabajado mucho. En su mayoría, me llevaba muy bien con él y generalmente mostraba afecto hacia los demás. Sin embargo, el personal experimentado me había advertido que tuviera cuidado cerca de él, ya que era muy fuerte y solía sufrir delirios. A pesar de las advertencias, siempre fue amigable conmigo, posiblemente porque teníamos pasatiempos muy similares y nos gustaba la ciencia ficción. Pero un día, cuando llegué a trabajar para el turno de la tarde, vi al personal que solía trabajar con él por las mañanas y su camisa estaba cubierta de sangre. Me dijeron que durante la escuela, cuando el personal le estaba diciendo que se comportara de manera más adecuada, el residente se había levantado y había empezado a atacar al personal en la cara e incluso comenzó a hacerlo con objetos que podía agarrar. No puedo comentar sobre el incidente ya que no lo vi, pero había visto al residente con el tiempo después de eso y su sentido de empatía era extraño. Sabía que lo que había hecho estaba mal y que otros chicos ahora le tenían miedo como resultado de sus acciones, pero no parecía tener mucho remordimiento sobre el día en sí. No es que estuviera emocionalmente desconectado, porque intentaba llevarse bien con la mayoría de las personas y procuraba ser más positivo. Honestamente, sus incidentes eran poco comunes y posibles, aunque difíciles, de mantener. Generalmente era fácil acercarse a él y le iba bien en las clases que tomaba, y mientras estuvo allí, luchó con sus emociones, ya que estaba en una institución residencial y al mismo tiempo lidiaba con la pérdida de miembros de su familia. Supe que fue arrestado años después de haber salido de la institución, por atacar a un trabajador de cuidado en un hogar grupal. Extraño las conversaciones con él y espero que tenga la oportunidad de cambiar las cosas, pero sé que su condición mental mientras está en el sistema carcelario detiene esa esperanza en seco. Soy psicólogo, pero no terapeuta. Sin embargo, este fin de semana me llamaron a la casa de mi hermana porque su esposo estaba amenazando con terminar con su vida. Llegué allí, asustado pensando que iba a encontrar lo peor, y él estaba simplemente sentado tomando whisky. Le pareció gracioso, yo tenía mi cámara de video lista y ya había buscado el número del sheriff por si lo encontraba sin respirar. Entramos después de que lo regañara brutalmente, y él trató de decirme que nunca dijo nada sobre hacerse daño. Me convenció de que mi hermana estaba exagerando y siendo dramática. Bueno, mi hermana llegó a casa unos minutos después, yo llegué antes que ella, y ella empezó a leer los mensajes que recibió en su teléfono por parte de su esposo. Dile a los niños que los amo. Diles que recen sus oraciones. Diles que no se sientan tristes. Quiero que seas feliz. No quiero que te sientas culpable por esto. Esto no fue tu culpa, siempre ha sido mi destino. Estoy tratando de recordar más, pero básicamente eran textos de ese estilo durante 20 minutos y luego apagó su teléfono. Así que básicamente escribió una nota de último adiós para obtener una respuesta de mi hermana y luego me mintió directamente en la cara al respecto. Luego, cuando lo confrontaron delante de mí, se sentó hablando de cómo estaba en problemas. Reprendió a mi hermana por llamar a sus padres. Sugerí consejería, y él se descontroló diciendo que ningún hombre mortal puede decirle quién es. No soy psicóloga, pero conozco a una persona que está diagnosticada con un alto espectro de psicopatía. Era un tipo increíblemente interesante en el que nunca puedes confiar del todo. Lo conocí a través de la universidad.
Era el chico de las fiestas. Siempre organizaba las mejores, conocía a un montón de gente, el típico chico idolatrado de las reuniones con el que todos querían ser amigos. Siempre pensé que era un mentiroso y nunca le di mucho de mi tiempo o energía, pero a mis amigos les gustaban sus fiestas, así que íbamos. Un día fui a fumar y él me siguió para hablar y trató de usar todos sus trucos habituales. Las microexpresiones faciales explican mucho porque no le creía casi nada. Se acostaba con muchas chicas, muchas. Así que me siguió y comenzó a hablar sin parar y yo simplemente lo ignoré y le respondí con un ok, no tenía interés en ser engañada. Finalmente, se hartó y empezó a tratar de cambiar las tornas, diciendo que yo era arrogante, que podríamos ser grandes amigos, etc. Ya había tenido suficiente y básicamente le dije, no, porque eres un mentiroso descarado y usas a las personas y he visto esto durante más de un año, no estoy interesada. Entonces ocurrió lo más extraño, su cara simplemente se quedó en blanco. Y no me refiero a en blanco como alguien que está en shock ni nada, como si estuviera viendo una película de terror en blanco. Yo, siendo la tonta que soy, me quedé allí molesta manteniendo contacto visual, que se sintió como una eternidad. Finalmente, dijo, ¿cómo sabes todo esto? Básicamente le dije que simplemente podía decirlo, tenía un presentimiento. Que usa a las personas, usa a todas las chicas con las que se acuesta y usa las fiestas como atención, y nada más. Entonces, por primera vez en todo el tiempo que lo había visto, me dijo la verdad. Una vez más, no sé cómo lo supe, pero simplemente escuché palabras sinceras. Me dijo que tiene TPA, trastorno de personalidad antisocial, y fue parcialmente diagnosticado cuando era más joven y confirmado por un profesional cuando creció un poco. Tenía razón sobre sus razones para hacer lo que hacía. Todo el tiempo tenía esa cara en blanco con solo algún que otro tic. Luego, de repente, empieza a reírse y a bromear de nuevo, tratando de obtener una reacción de mí. Tuvimos algunas interacciones como esta a lo largo de los años, y todavía me lo encuentro en ocasiones. Siempre lo ha convertido en un juego cuando se lleva chicas a casa o manipula a las personas de manera obvia, aparentemente no obvia para ellas, de atraparme con la mirada y guiñarme un ojo, como si estuviéramos en una broma privada juntos. Soy terapeuta, un buen sociópata, en el exterior, parecerá totalmente comprometido con el tratamiento de terapia, te engatusan o tratan de impresionarte. Luego, eventualmente, te das cuenta de que te están manipulando para que pienses de una manera mientras ellos piensan y se comportan totalmente de manera opuesta a lo que tú crees. Además, si eres empático y realmente percibes los estados de ánimo o vibras de las personas, los sociópatas psicópatas simplemente te dan una gran sensación en el estómago de que algo no está bien. Casi te sientes sucio después de hablar con ellos. Esa es mi experiencia de todas formas. No soy psicólogo, pero soy enfermero y veo demasiados casos psiquiátricos. Una vez tuve un paciente que fue traído después de intentar entrar a la fuerza en la casa de una familia mientras estaban en casa. Estaba en mi unidad de telemetría porque sus electrolitos estaban desbalanceados y actuaba como si no recordara haber intentado irrumpir en la casa de toda una familia mientras estaban en casa. Se estaba poniendo inquieto, pero el hospital donde trabajaba tenía una política estúpida de riesgo de caídas que mantenía a los pacientes en cama, incluso si eran jóvenes, saludables y capaces de ser responsables de su caída. Los pacientes de salud mental tienden a pasear alrededor, especialmente cuando empiezan a sentir que están usando la energía. Así que, de todas maneras, estaba tratando de mantener a este tipo en la cama porque si sus pies tocaban el suelo, sonaría una alarma fuerte. Así que estaba ahí tratando de hablar con él y hacer que no escale la situación. Estábamos hablando y me dijo que es una mala persona, que su gato fue desvivido brutalmente y su hermana le preguntó qué le había pasado, y él le dijo que el perro lo hizo. Pero, me dijo que su secreto es que él lo hizo. Atacó al gato tan mal que parecía que un perro lo había hecho pedazos. También me contó que sabía lo que estaba haciendo cuando intentó irrumpir en la casa de la familia y que quería hacer daño a las personas. Por supuesto, compartí esta información con el internista y el psicólogo y, naturalmente, fue dado de alta al día siguiente sin problemas. Sin seguimiento con la ley ni con psicología ambulatoria. ¡Qué maravilloso!